Hola crocheteras y crocheteros, en este video les voy a enseñar cómo realizar esta nave espacial tejida a crochet. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también la puedan hacer y les quede así de linda. Vamos con los materiales que necesitaremos. Entonces los materiales que vamos a necesitar van a ser los siguientes. Ocuparemos nuestras hilazas, voy a estar utilizando esta en color blanco, esta en color azul, un poco en color gris, también ocuparé un poco de color amarillo y en color naranja. Estas son las hilazas que necesitaremos. Igual aquí nosotros ya podemos hacer las combinaciones que más nos gusten. Vamos a necesitar nuestra agujita lanera, nuestro marcador de puntos, nuestras tijeritas, un poco de relleno para amigurumis, un poco de silicón frío, y yo estaré utilizando esta aguja de crochet de 2 milímetros. Entonces, ahora que ya tenemos todos nuestros materiales, vamos con el paso a paso. Vamos a comenzar con este color azul y voy a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí ya tengo mis 4 puntos. Ahora voy a cerrar por completo y voy a realizar la vuelta número 2, y en esta vuelta número 2 realizaré 4 aumentos. Entonces son 2 puntos sobre un mismo punto. Aquí haría mi primer aumento, el número 2, 3 y aquí el último, que es el 4. Entonces aquí ya tengo mis aumentos. En esta vuelta número 2 tengo que tener un total de 8 puntos bajos. Aquí ya volteé mi tejido para que quede por el derecho. Ahora en la vuelta número 3 voy a realizar un punto bajo y un aumento. Entonces aquí es un punto bajo y en mi siguiente punto un aumento. Aquí voy a colocar mi marcador en el primer punto. En este caso voy a estar utilizando esta misma hebra como mi marcador de puntos y voy a continuar un punto bajo y un aumento, así hasta llegar a mi primer punto, y al finalizar esta vuelta tengo que completar un total de 12 puntos bajos. Y aquí ya terminé. Retiro mi marcador y ahora voy a realizar la vuelta número 4. En esta vuelta voy a realizar 2 puntos bajos. Coloco mi marcador en el primer punto. Y voy a realizar un aumento. Entonces van a ser 2 puntos bajos y un aumento. Y voy a seguir esta secuencia por toda la vuelta hasta llegar a mi primer punto donde coloqué mi marcador. Y al finalizar esta ronda tengo que completar un total de 16 puntos bajos. Aquí ya estoy en mi último aumento. Ahora vamos con nuestra vuelta número 5. En esta vuelta número 5 voy a realizar
3 puntos bajos y un aumento, siempre colocando nuestro marcador en el primer punto, y voy a continuar con esta secuencia hasta llegar a mi primer punto. Y al finalizar esta ronda voy a terminar con un total de 20 puntos bajos. Aquí ya estoy realizando mi último aumento. Voy a retirar mi marcador de puntos y ahora voy a realizar la vuelta número 6. En esta vuelta número 6 vamos a seguir la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento, aquí colocando mi marcador en el primer punto, y esta secuencia la realizaré por toda esta vuelta. 4 puntos bajos, un aumento, aquí ya terminé la vuelta número 6 y tengo un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 7. Aquí en este último punto voy a regresarme para dejarlo a medias. Aquí les voy a mostrar. Entonces aquí para este cambio de color voy a tomar la hebra en color blanco, voy a realizar un pequeño nudito de esta forma y voy a pasar mi hebra para cerrar el punto que tenía, el último punto en color azul de la vuelta anterior, de esta forma. Ahora voy a realizar la vuelta número 7 realizando los 24 puntos bajos que tengo, pero solamente tomando la hebra trasera. No vamos a tomar el punto completo, solo vamos a tomar esta hebra trasera. Entonces aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y el último 24. Entonces aquí ya terminé esta vuelta número 7 de 24 puntos bajos por la hebra trasera. Aquí ya también voy a aprovechar para cortar esta hebra en color azul, ya no la vamos a necesitar. Y ahora voy a realizar la vuelta número 8. En esta vuelta ya voy a tomar mi punto completo y voy a realizar la secuencia de 5 puntos bajos. Aquí voy a colocar mi marcador y 5 puntos bajos y el siguiente un aumento. Entonces aquí llevo 4, 5 y un aumento, y voy a seguir esta secuencia durante toda esta ronda hasta llegar a mi marcador de puntos, y al finalizar esta vuelta tengo que completar un total de 28 puntos bajos.
Aquí ya terminé esta vuelta número 8. Ahora vamos a realizar la vuelta número 9, en la que realizaré 6 puntos bajos y un aumento. Y voy a seguir esa secuencia durante toda la ronda, y al terminar esta secuencia de 6 puntos bajos y un aumento, voy a completar un total de 32 puntos bajos. Aquí ya terminé esta vuelta número 9 con mis 32 puntos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 10 y la vuelta número 11, siguiendo con un punto sobre cada punto. Entonces las dos siguientes vueltas van a ser de 32 puntos bajos. Ahorita que termine estas dos vueltas, les muestro cómo nos debe de quedar. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 11. Entonces ahora vamos a continuar con la vuelta número 12. En esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 7 puntos bajos y un aumento hasta llegar al marcador. Entonces van a ser 7 puntos bajos, un aumento por toda la ronda, y al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Aquí ya solamente me falta realizar mi último aumento de esta vuelta número 12. Ahora vamos a realizar la vuelta número 13 y vamos a realizar ahora desde la vuelta 13, 14, 15, 16, 17 y 18 un total de 6 vueltas en las que realizaremos los 36 puntos que tenemos. Entonces van a ser 6 vueltas de 36 puntos bajos. Ahorita que termine les muestro cómo nos debe de quedar al terminar hasta la vuelta número 18, siguiendo de un punto sobre cada punto. Muy bien, aquí ya terminé hasta la vuelta número 18. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces ahora sí vamos con la vuelta número 19, y en esta vuelta número 19 vamos a realizar la secuencia de 7 puntos bajos. 1, 2, aquí voy a colocar mi marcador. 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y una disminución tomando las dos hebras delanteras de los dos siguientes puntos y cerramos el punto. Entonces nuevamente 7 puntos bajos, una disminución y así hasta llegar de nuevo a nuestro marcador de puntos. Y al finalizar esta ronda vamos a tener un total de 32 puntos bajos. Aquí ya estoy realizando la última disminución y ahora vamos a pasar a nuestra vuelta número 20, y en esta vuelta número 20 voy a realizar los 32 puntos bajos que me quedaron de la vuelta anterior. Entonces solamente sería un punto sobre cada punto.
Aquí ya terminé esta vuelta número 20. Ahora vamos a realizar la vuelta número 21, en la que realizaremos 6 puntos bajos y una disminución, y voy a seguir esa secuencia durante toda la ronda. Entonces aquí llevo 2, 3, 4, 5 y 6, y hago mi disminución tomando las 2 hebras delanteras de los 2 siguientes puntos. Entonces voy a seguir esta secuencia hasta llegar nuevamente a mi primer punto, y al finalizar esta ronda tengo que tener un total de 28 puntos bajos. Aquí ya terminé esta vuelta número 21. Ahora vamos a realizar la vuelta número 22, pero para esto, en esta última disminución que realizamos, vamos a tomar nuestras 2 hebras, pasamos nuestra hilaza y aquí vamos a realizar el cambio de color al color gris. Para esto voy a tomar mi hilaza en color gris, voy a hacer un pequeño nudito y voy a cerrar con este otro color el último punto, la última disminución de mi vuelta número 21. Entonces aquí ya lo pasé, y ahora voy a realizar los 28 puntos que tengo por la hebra trasera. Entonces va a ser un punto sobre cada punto, pero solo tomando nuestra hebra trasera. Vamos a dejar la hebra delantera aquí visible, y aquí también ya podemos cortar la hebra en color blanco. Entonces voy a seguir con un punto sobre cada punto hasta llegar a mi primer punto de esta vuelta. Ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 23, y aquí ya vamos a tomar nuestro punto completo y vamos a realizar la vuelta 23 y la vuelta 24, que son 2 vueltas, realizando un punto sobre cada punto. Entonces en ambas vamos a realizar 28 puntos bajos, solamente un punto sobre cada punto en estas 2 vueltas. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 24. Ahora vamos a realizar la vuelta número 25, y para esto vamos a realizar los mismos 28 puntos, pero solamente tomando la hebra trasera. Entonces vamos a continuar con los 28 puntos que tenemos. Aquí ya terminé esta vuelta número 25, y antes de continuar en nuestra vuelta número 26 vamos a colocar el relleno en nuestra nave espacial. Hay que colocar el suficiente para darle la forma. Y ahora sí voy a continuar con mi vuelta número 26, y en esta vuelta voy a realizar 2 puntos bajos y una disminución, y voy a seguir esta secuencia hasta llegar a mi primer punto donde estoy colocando mi marcador. Entonces 2 puntos bajos y una disminución por toda esta ronda. Y aquí, al terminar esta vuelta número 26 de 2 puntos bajos y una disminución, tengo que terminar con un total de 21 puntos bajos.
Ahora en la vuelta número 27 voy a realizar un punto bajo y una disminución por toda esta ronda, y al finalizar me van a quedar un total de 14 puntos bajos. Y aquí ya solamente vamos a colocar el relleno que nos hace falta en nuestra navecita para completar toda esta partecita de aquí, ya que nuestra siguiente vuelta, que es la vuelta número 28, realizaremos 7 disminuciones para después cerrar. Entonces hay que colocar el relleno que nos falte en nuestra nave. Aquí ya terminé de colocar el relleno que me faltaba, y ahora sí voy a realizar las 7 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la última 7. Entonces aquí, después de terminar las 7 disminuciones, voy a realizar un punto deslizado. Aquí voy a cortar mi hebra, dejando solo la suficiente para cerrar por completo, y aquí con mi agujita lanera voy a ir tomando la hebra delantera de los puntos, de los 7 puntos que tengo de las disminuciones de la vuelta anterior, y voy a pasar por cada una de ellas, por cada hebra delantera, y después voy a cerrar por completo para ahora esconder esta hebra que me sobró. Y aquí ya puedo cortar el restante. Y así es como quedó. Ahora vamos a realizar todos los detallitos que nos faltan para completar nuestra nave espacial. Ahora vamos a tejer las aletas de nuestra nave. Para esto voy a tomar nuevamente mi laza en color azul. Voy a realizar un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico realizaré 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y el último 4. Ahora aquí voy a cerrar mi anillo mágico por completo, y en mi segunda vuelta voy a realizar 4 aumentos. Entonces van a ser 2 puntos sobre cada punto. Aquí llevo mi primer aumento. 1, 2, 3 y aquí mi último aumento, el número 4. Entonces al finalizar esta vuelta número 2, vamos a tener un total de 8 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 3 y 4 vamos a realizar los 8 puntos bajos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a realizar una vuelta más de 8 puntos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahora voy a realizar mi vuelta número 5 y en esta vuelta número 5 voy a realizar 2 puntos bajos, 1, 2, aquí sí voy a utilizar mi marcador y voy a realizar un aumento. Nuevamente 1, 2 y un aumento. Y aquí me van a quedar 2 puntos bajos. Y al finalizar esta ronda voy a tener un total de 10 puntos bajos. Entonces ahora la vuelta número 6 y 7 la realizaré con 10 puntos bajos, un punto sobre cada punto. Entonces aquí ya voy en el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último 10. Una vuelta más en la que voy a realizar 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último 10. Entonces aquí ya solamente en el siguiente punto voy a realizar un punto deslizado. Voy a dejar suficiente hebra para colocarlo en la nave y voy a realizar un nudito. Así. Y esta sería una de las aletitas para mi nave espacial. Entonces ahora de estas voy a realizar otras 3 exactamente iguales. En total son 4 las aletitas que vamos a necesitar para nuestra nave. Ahora vamos a continuar con la parte del centro de la nave. Para esto voy a tomar mi hilaza en color gris y voy a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico realizaré 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí voy a cerrar por completo mi anillo. Y ahora en la vuelta número 2 voy a realizar 8 aumentos. Entonces voy a realizar 2 puntos bajos sobre cada punto. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí el último 8. Aquí en el siguiente punto voy a realizar un punto deslizado y voy a cortar mi hilo y hago un pequeño nudito. De esta forma, aquí voy a aprovechar la hilaza con la que empezamos para asegurarla muy bien aquí en la parte de atrás. Esta piececita se va a colocar en la parte de enfrente de nuestra navecita y la voy a pegar con silicón frío.
Entonces así nos quedaría. Ahora para la parte de la flama voy a tomar mi hilaza en color amarillo. Voy a realizar un anillo mágico y voy a tomar aquí mi hilaza. Aquí realicé una cadena y voy a subir 5 más. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contando la primera que hice son un total de 6 cadenetas al aire las que realicé en este anillo mágico. Ahora me voy a regresar a partir de la segunda cadena con puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y el último 5. Y aquí en la base de mi anillo mágico voy a realizar un punto deslizado. Ahora vuelvo a subir con cadenetas. Ahora voy a realizar 9. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y me voy a regresar con puntos bajos. Van a ser un total de 8 puntos bajos. Y en la base de mi anillo mágico voy a realizar nuevamente un punto deslizado. Entonces aquí ya llegué, ya solamente me falta el punto deslizado y vuelvo a subir con 6 cadenas para regresarme con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí ya solamente voy a realizar un punto deslizado y aquí voy a cortar mi hebra y voy a hacer un pequeño nudito. Aquí antes de hacer mi nudito voy a cerrar un poco mi anillo mágico y ahora sí hago mi nudito y voy a cerrar por completo mi anillo mágico. Entonces nos va a quedar esta forma al cerrar nuestro anillo. Va a quedar así. Y voy a realizar otra pieza exactamente igual a esta. Aquí ya tengo las dos piezas y en la segunda pieza voy a dejar la hebra para unir ambas piezas con puntos bajos. Entonces voy a ir tomando todos los puntos de la orilla, todas las cadenetas de la orilla, para ir realizando puntos bajos por toda nuestra orilla. Aquí no nos tiene que quedar perfecto, simplemente vamos a ir uniendo para darle forma a la flamita. Entonces aquí cuando nosotros lleguemos a esta parte, lo que vamos a hacer es que vamos a unir aquí, vamos a acomodar estas dos piezas y nos vamos a pasar justo aquí para unir a partir del centro de esta forma. Entonces nos va a ir quedando así. Voy a ir uniendo la parte del centro donde realizamos las 9 cadenetas y los 8 puntos bajos. De esta forma. Y voy a continuar uniendo con puntos bajos
toda nuestra orilla. Ahorita les muestro al llegar aquí al otro lado que también vamos a realizar lo del lado anterior. Entonces vamos a tomar estas dos piezas para unirlas a esta parte de aquí del centro. Entonces aquí yo voy a hacer mi último punto bajo y luego voy a tomar el punto que corresponde a cada una para realizar su punto bajo. Y así es como lo uní de ambos lados. Entonces aquí ya nada más lo vamos a ir acomodando para que no se vea este hueco. Y voy a continuar por la orilla con puntos bajos. Aquí ya estoy llegando al final. Entonces ya solamente aquí voy a realizar un punto deslizado y un nudito para asegurar mi hebra. Y dejarlo aquí ya listo. Así. Entonces aquí ya tengo las dos piezas unidas en color amarillo. Así se ven. Ahora, para darle una mejor forma, voy a tomar el color naranja. Voy a realizar un pequeño nudito. Y donde comencé, voy a ir tomando mis puntos bajos por toda la orilla. Pero ahorita les muestro qué es lo que vamos a hacer también aquí al llegar al centro. Entonces aquí estoy realizando un punto bajo sobre los puntos bajos que realizamos anteriormente en color amarillo. Aquí continué, pero aquí arriba, aquí en este punto del centro, voy a tomar lazada, voy a realizar un punto alto, voy a realizar dos cadenas al aire y en estas dos hebras voy a realizar un punto deslizado. Nuevamente tomo lazada, voy a realizar un punto alto y voy a bajar ahora con puntos bajos. Y me va a dar este efecto que va a ser como un piquito. Ahora bajo. Y aquí donde está esta unión, nuevamente vuelvo a subir con dos cadenas, vuelvo a tomar estas dos hebras y hago un punto deslizado. Y voy a continuar aquí con mis puntos bajos. Aquí nos puede costar trabajo verlos, pero ahí están. Entonces tengo que continuar aquí por todo este lado con mis puntos bajos.
Y aquí también se formó un piquito más chiquito, pero también está. Y así es como nos quedó la parte de la llamita. Entonces aquí ya solamente vamos a colocar un poco de silicona aquí en esta unión para que no se vaya a abrir y no se vean los huequitos. O si no, pueden utilizar el mismo color naranja aquí para darle un efecto y unirlo. Pero en este caso yo solamente voy a aplicar unas gotitas de silicón ahí en la parte del centro para darle esta estructura y que no se abra. Aquí ya solamente voy a realizar un punto deslizado y un nudito. Y ya quedaría lista la flamita para nuestra navecita. Y ahora sí, ya tenemos todas las piezas para nuestra nave espacial, ya solamente nos falta unirlas. Entonces aquí yo voy a comenzar colocando la parte de las aletas. Estas lo único que hice es que las doblé así y voy a ir realizando como esta ondita para que se quede de esta forma. Y voy a revisar dónde está la parte de la unión o del cambio de color, y justo ahí voy a colocar una que va a ser la de la parte trasera. Va a ser aquí en la parte de abajo, que va a ser como en la vuelta 2, 3 y 4 de color blanco, y voy a ir colocando de una por una. Primero los voy a unir de esta forma y ahora sí lo voy a colocar en la navecita de uno por uno. Y así voy a colocar las 4. Ahorita que termine de colocarlas les muestro. Igual va a ir una justo aquí donde les decía que era el cambio de color. Va a ir una en el lado opuesto y 2 a los laterales. Entonces aquí ya solamente vamos revisando la línea para que nos queden derechitas. Aquí ya coloqué 2, ya solamente me faltarían 2 de los laterales. La de enfrente y la de atrás, entonces me falta una de cada lado. Aquí ya terminé de colocar las 4 aletitas. Entonces ahora voy a colocar aquí abajo la parte de la llama o la flama, y esta la voy a colocar justo hacia el frente de donde va a ir la parte de aquí del centro de la navecita. Entonces en este caso aquí voy a colocar esta ventanita y aquí va a ir la flama. Aquí ya solamente la voy a igual a coser con mi agujita lanera y voy a esconder estas hebras. Aquí lo que hice fue pasar todas las hebras aquí a la parte de atrás, y ya solamente aquí voy a realizar un pequeño nudito con las que están más grandes.
Las voy a asegurar muy bien. Y después las voy a esconder ahí mismo. Y para asegurar muy bien la flama, voy a colocar un poco de silicón frío en la parte de la base. Entonces aquí voy a intentar esconder este nudito. Aquí por la parte de atrás. Y ya solamente voy a agregar un poco de silicón en esta partecita y también aquí donde les había mencionado en el color amarillo. Entonces ahora sí, esos ya serían los detalles finales. Aquí ya nada más voy a colocar aquí este silicón aquí en la base y aquí voy a asegurarlo muy bien. Tengo que sostenerlo. Y también voy a colocar una gotita aquí en el centro para que no se vaya a abrir. Aquí y de este otro lado. Entonces de ambos lados coloco una gotita de silicón y la voy a mantener aquí unida para asegurar muy bien nuestro tejido. Y por último, aquí en el centro vamos a colocar la ventanita o este circulito en color gris para darle un toque aún más bonito a nuestra nave. Entonces aquí ya nada más lo voy a colocar justo aquí en el centro. Y voy a esperar a que se termine de secar. Y este sería el resultado final de nuestra navecita espacial tejida a crochet. Igual esta se puede convertir en un bonito llavero, y si nosotros la tejemos con una hilaza más delgadita, pues nos va a quedar más pequeña, porque esta sí nos quedó algo grandecita. Igual y la podemos utilizar para un bonito colgante para bebés, que es como colgante para cuna. Mide alrededor de 14 centímetros y esta la podemos acompañar con nuestro astronauta que les enseñé en el tutorial pasado. Entonces este se puede utilizar muy bien para un colgante para cuna de bebé. Igual aquí ya nada más los adaptamos, pero nos quedan muy bonitos y esta combinación se ve muy linda. Espero y les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos tutoriales. Hasta la próxima.